Vamos esta mañana a la palabra de Dios y quiero continuar en esta mañana con el porqué de los 4 evangelios. Usted sabe que hoy la gente, muchos en las iglesias, dicen yo soy evangélico, pero no sabe por qué. Porque piensan que ser evangélico es tener una religión diferente que a la católica. Pero ser evangélico significa creer en el evangelio de Jesucristo. Ser evangélico se entiende de que uno cree en la palabra de Dios, en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablaron de Jesús, que contaron la historia de Jesús. La historia real de Jesucristo. No lo que me contaron, no lo que me dijeron, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso yo soy evangélico, porque creo en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como vimos la vez anterior cuando hablamos de Mateo, que un solo autor no podía describir mientras escribía con la inspiración del Espíritu Santo, hablar de una porción de aquel que es tan grande, de aquel que del cielo bajó a este mundo para morar en mi ser, como dice esa canción también antigua, Majestad, reconociendo a Cristo como el enviado del Padre. Y hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un Dios con diferentes funciones. Pero el mismo Dios. No tenemos 3 dioses, tenemos uno solo. Y cuando nosotros queremos conocer al Padre, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Hay tan poca enseñanza en la palabra de Dios, en las iglesias, porque no hay tiempo. Tenemos que ayudar a la gente a que se sienta un poco mejor. Pero eso no va a cambiar su vida. Lo que va a cambiar su vida es conocer el Evangelio de Cristo. Es conocer lo que Cristo dijo que haría, que hizo y que hará. Y afirmar nuestra fe y nuestra confianza no en lo que nos dijeron, sino en lo que está escrito. Por eso es la razón por la que he tomado y he sentido la necesidad de predicar el porqué de 4 evangelios. Del evangelio de Mateo, del evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Porque evangelio significa en el griego las buenas noticias de Dios. Pero esas buenas noticias son para los pecadores, para los que están enfermos, como dijo el Señor Jesús. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque el pecador puede escuchar el mensaje, pero si el pecador no se arrepiente, no hay perdón de pecados. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios esta mañana. Ahí en Marcos 8:31. Y dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y escuche, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El elemento central del Evangelio de Marcos es la cruz de Jesucristo. Y una vez que los 12 discípulos comprendieron quién era Jesús y lo confesaron como el Mesías enviado de Dios, porque Mesías significa el ungido de Dios, aquel que había sido prometido ya en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, reconocieron que Jesús era el que había de venir. Y entonces Jesús comenzó a enseñarles acerca de la cruz.
Porque él le dice, comenzó a enseñar que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Acá en el Evangelio de Marco hace referencia a que ¿cómo le puedo decir? Hubo un cambio en el ministerio de Jesús, pero también hubo un cambio en el Evangelio de Marco. ¿Por qué? Porque hasta entonces Jesús había sido celebrado como sanador y como un predicador popular. Hoy en día la gente quiere sanidad y escuchar predicadores populares, pero todavía no había sido reconocido como ese tipo de Mesías que tenía que sufrir. Toda la multitud iba para ser sanado y para escuchar un mensaje, pero no era reconocido como aquel que tenía que venir, el Mesías, el enviado de Dios. Y desde este tiempo hacia adelante, Jesús comenzó a hablarles y enseñarle abiertamente a sus discípulos sobre la necesidad del sufrimiento y de la cruz. Le digo, hermano, hoy el sufrimiento y la cruz no está, hoy no se habla. Hoy no se quiere saber nada del sufrimiento porque demasiado sufrimos. Pero una cosa es el sufrimiento y la cruz de Jesucristo, siendo justo, que el sufrimiento nuestro, que somos culpables. Pero miren lo que dice ahí en Hechos 21:13, porque el apóstol Pablo entendió perfectamente lo que significa el sufrimiento. A Pablo le dijeron que si él iba a Jerusalén como tenía puesto en su corazón ese deseo de ir, y estaba convencido que tenía que ir, y le dijeron, así van a hacer con el hombre que vaya allá. Y dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿nosotros estamos dispuestos a sufrir? ¿O lo único que tenemos es un evangelio que ha sido tan popular en este tiempo, llamado el evangelio de la prosperidad? El evangelio del bolsillo. Que si las cosas a usted le van bien, usted está bien. Y si las cosas le van mal, usted va mal. Porque todo gira alrededor suyo, no alrededor de la persona de Cristo. Porque a Pablo no le importó. Dice, yo no me importa sufrir. Le digo más, dice, yo estoy dispuesto a morir también. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos nosotros a morir aún por Cristo? Mire, en este momento, en muchos lugares del mundo hay gente que está muriendo por la causa de Cristo. Pero nadie muere por una causa que no tenga sentido. Nadie. Uno muere por una causa que tiene sentido. Y Pablo declaró la causa. Dice, no solo estoy dispuesto a sufrir. Y mire que sufrió desde el día que Pablo se encontró con Cristo. Y así nos pasa a todos aquellos que un día nos encontramos con Jesucristo. Comenzamos a sufrir, pero de otra manera. Comenzamos a sufrir el desprecio, aún de nuestra familia. Porque nos lavaron la cabeza, nos cambiaron el coco. Y sí, cuando uno tiene un encuentro como tuvo Pablo, y como miles y miles de personas han tenido con Jesucristo, ya de ahí no les importa nada. Porque saben quién es. Lo comenzamos a conocer. Y cuando más lo conocemos, más queremos saber de él. Hermano y amigo, Marcos registra en 3 ocasiones separadas en las que Jesús solemnemente predijo su muerte.
Y más aproximadamente un tercio del Evangelio de Marcos se dedica a los últimos días de la pasión de Jesucristo. La esencia del Evangelio de Marcos se aprecia ahí en Marcos 10, capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos. ¿Por qué dice por muchos y no por todos? Porque los muchos son aquellos que creen en Jesucristo y se entregan a Cristo y lo reconocen como Señor y Salvador y Rey. Ahora, todos pueden creer, pero nunca se terminan entregando, nunca terminan rindiendo su vida. Y vemos que acá Marco presenta capítulo tras capítulo un libro donde él expone el enfoque doble de la vida de Jesucristo. ¿Cuál era ese enfoque doble? Servicio y sacrificio. Hoy no estamos ni dispuestos a servir ni dispuestos a sacrificarnos. Hago un entrecomillado, porque eso es lo que vemos hoy en día. O dígame si no es verdad. Nos quejamos de que el Evangelio no avanza, pero ninguno estamos dispuestos a sufrir. Ninguno estamos dispuestos a pagar el precio. Todos queremos que salgamos a la mañana y que volvamos con el bolsillo para comer. ¿Pero usted no sabe que miles y miles han perdido la comida? Fueron perseguidos. Tuvieron que huir a las montañas, lo dice el libro de los Hebreos. Porque no eran dignos, porque los empezaron a perseguir. Fíjese usted de la manera que nosotros nos quejamos, que debería darnos vergüenza de las quejas diarias nuestras. En el primer sufrimiento ya estamos casi para tirar todo. Ya no seguimos a Cristo. No, porque las cosas no salieron como tenían que hacer. Sí, no salieron como tú querías. Pero a Cristo no le importó. ¿Por qué? Porque Él vino y Marcos presenta a Jesús como un siervo en acción que responde de inmediato a la voluntad del Padre. Porque Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. El Evangelio de Marcos se considera por lo general que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Posiblemente entre los años 50 y 65 después de Cristo, Marcos no nombra que es el autor, pero todos los padres de la iglesia primitiva reconocen que Marcos fue el autor del evangelio. Marcos fue compañero del apóstol Pedro. Y era evidente porque Marcos era el hijo espiritual del apóstol Pedro. Y lo vemos ahí en 1 Pedro 5:13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saludan. Está hablando de Juan Marco. Pedro reconoce a esa iglesia que estaba en Babilonia, la cual Pedro le llama los expatriados, los que tuvieron que dejar su patria, pero habían aceptado otra patria, que es una patria celestial. Por eso estaban afuera, tuvieron que irse de Jerusalén por causa de terrible persecución de parte de los judíos. La madre de Marcos fue una cristiana rica. Y esta mujer fue una persona muy influyente en la iglesia de Jerusalén y probablemente, le puedo decir casi con seguridad, que se reunían en la casa de Marcos, de la madre de Juan Marcos. Porque ahí en el libro de los Hechos, ¿se acuerda cuando Pedro estaba preso? Que la iglesia estaba orando y viene alguien y golpea la puerta y se levanta la sirvienta o la criada
y lo ve a Pedro y no podían creer, y a veces nos sucede lo mismo. Oramos por cosas y no podemos creer que sucedan. Pensaba que era un ángel, era Pedro, que Dios lo había soltado de la cárcel. ¿No le ha pasado a usted que está orando por cosas y cuando viene la cosa dice, no, espere, así es, dice, es seguro que es así? ¿Sabe, hermano? Mientras que Mateo fue escrito principalmente para los compatriotas judíos, el Evangelio de Marco parece que fue dirigido a los creyentes que estaban en Roma, particularmente los gentiles. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque ninguno de nosotros hemos sido judíos. Somos gentiles. Aquellos que ellos odiaban a los gentiles. Y lo vemos ahí en Romanos capítulo 1, 7 y 8. Que el apóstol Pablo, cuando le envía esta carta a los romanos, dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, le está hablando a la iglesia en Roma, llamados a ser santos. Ese siempre es el llamado de Dios a nuestra vida. Santo significa separación, a dejar lo viejo y recibir lo nuevo, a vivir una vida diferente. Y acá dice el apóstol Pablo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Está hablando en el mundo conocido, en el tiempo de los romanos, porque los romanos en ese tiempo era como decir, bueno, hoy los Estados Unidos de América. ¿Entienden? Era todo lo conocido que había y ellos habían conquistado y seguían conquistando. Entonces vemos que estos hermanos de Roma, con su fe, la habían ido divulgando. Y dice acá, por todo el mundo. Hermano, si usted no divulga su fe, no lo van a hacer los demás. Si usted no le cuenta a nadie que usted cree en Jesucristo, no se lo va a contar el vecino de al lado si él no cree. Yo hago estas salvedades, estoy enseñándole, pero también le tengo que meter entrecomillado para que usted lo entienda. Si todos los que están con ustedes nunca saben que usted es cristiano, ¿cómo pueden llegar a querer ser cristianos? A veces nosotros nos cubrimos, no queremos que la gente se entere que soy cristiano porque quizás no estoy andando, como dice acá, llamado a ser santo. Entonces, mejor que no me conozcan, mejor que no sepan que yo soy cristiano. Pero una de las cosas que cuando yo voy, sea donde sea, lo primero que digo, yo soy cristiano, soy pastor evangélico. Porque, ¿sabe? Eso me pone freno para muchas cosas y le pone freno a los demás por muchas cosas. Pues yo tengo una manera de ser que a veces usted puede pensar mal. Pero yo soy como soy. Pero pongo el freno y declaro quién soy. ¿Me entiende? Entonces vemos acá que Marco deseaba que estos creyentes de Roma tuvieran una historia biográfica de Jesucristo como el siervo de Dios y como el Salvador del mundo. Entonces les escribió esta carta, este evangelio en Roma, y no se olvide, estoy pensando ahora, de que cuando Pablo estuvo preso en Roma, él le habló, cuando le manda la carta a Timoteo, le dice, traeme a Marco, porque me es de gran utilidad. Quizás, no lo sé, no lo he estudiado, Marco escribió el Evangelio estando ahí en Roma, mientras Pablo estaba detenido, que prontamente sería muerto, porque la primera vez salió y volvió, pero la segunda vez ya lo
lo decapitaron al apóstol Pablo, que estuvo preso en la cárcel Mamertina. Y cuando uno llegaba a esa cárcel, hacia abajo no se salía nunca más de ahí, solamente salía para ser ejecutado. Quizás Marco, en ese tiempo, escribió este evangelio, hablando de Jesús, el siervo sufriente. Y viendo a Pablo como ejemplo de sufrimiento real, dispuesto a morir, porque él lo había confesado. Cuando le dijo a la iglesia ahí en Hechos, capítulo 20, 21, dice: ninguno de vosotros volverá a ver mi rostro. Y a partir de ahí Pablo no volvió nunca más hacia aquellas iglesias que él había fundado. Pero el Espíritu Santo, como dice la Escritura, inspiró a hombres santos para escribir la porción de la palabra de Dios. Por eso este libro, la Biblia, es un libro inspirado por Dios, con diferentes hombres en diferentes épocas, en la cual Él inspiró su palabra para que tú y yo hoy, en el año 2025, podamos seguir escuchando la voz de Dios. Podamos entender biográficamente cómo Marcos tenía el propósito con aquella iglesia de Roma, y vieron ellos que la fe se extendía. Y Pablo llegó a decir que el hecho de haber estado detenido había redundado en beneficio para el Evangelio. Porque a veces nosotros pensamos que, bueno, si me ponen preso, se acabó. No, no depende de Jorge, depende de Dios. Si usted lo vio, Jorge no vino el domingo, pero usted depende de Dios, ¿no? ¡Qué bueno! Nosotros somos hombres, vamos pasando, pero el Evangelio de Cristo y la persona de Cristo, Él nunca pasa. Porque es el Evangelio eterno de Dios. Hay que dejarlo a veces, porque a veces en vez de ser seguidores de Cristo, nos hacemos seguidores de hombres. Nosotros debemos seguir a Cristo. Marco deseaba que ellos entendieran también lo que significa ser siervo de Dios y salvador del mundo. ¿Para qué quería Marco transmitir estas verdades? Era para fortalecer su fe, porque ellos se encontraban en una severa persecución. Y él quería enseñarle lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Tengo una pregunta muy importante para nosotros como iglesia. ¿Nosotros hemos entendido lo que es ser discípulo de Cristo? Se lo voy a volver a repetir para que usted lo piense. Nosotros hemos entendido lo que significa ser discípulo de Cristo. Y se lo digo ahí, para que usted piense un poco. Porque si no lo ha entendido, usted hoy puede buscar qué significa ser un discípulo de Cristo. Y le voy a decir lo que significa: es seguir a Cristo, pero seguirlo por donde quiera que Él lo lleve. No en el evangelio de la prosperidad, donde los grandes apóstoles, entrecomillados, se llenan de dinero, donde a usted lo hacen sentir culpable y se aprovechan. ¿Sabe de qué se aprovechan? De su falta de fe, de su falta de conocimiento, de su falta de conocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces hacen mercancía de usted. Y ya lo dijo el apóstol Judas: harán mercancía. Yo no quiero que nadie haga mercancía conmigo. Y tampoco deseo para mi iglesia una iglesia de mercantes. Yo quiero una iglesia que ame a Cristo, que viva por Él y para Él, que esté dispuesta a sufrir, pero también que esté dispuesta a propagar las buenas nuevas
a los creyentes y a los no creyentes, porque a veces necesitamos el aliento de un hermano, el aliento de un amigo, pero también nuestros amigos tienen que saber cuál es la razón de nuestra fe. ¿Por qué sigo a Cristo? No sigo a Cristo porque me dio un negocio, no sigo a Cristo porque me dio un coche. Y si miramos a la iglesia de Roma, la mayoría de ellos eran el desecho, despreciado. ¿Me entienden? Pero casualmente Jesús vino por el desecho. Jesús vino por lo despreciado. Hermano, la esencia del Evangelio y la enseñanza del Señor Jesús se encuentra en la declaración de Marcos 8, 29 al 31. Entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, significa el ungido. Pero él les mandó que no dijesen esto a él, a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, escuchen, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Yo quiero decirle que Cristo siempre dijo la verdad porque Él es la única verdad. Comenzó a enseñarle. ¿Por qué Él les dijo que no lo digan a nadie? Porque se iba a abrir la persecución. Y Él todavía no le había enseñado a sus discípulos. Todavía no había preparado ese equipo de los 12, aunque uno era diablo, como dice la Escritura, después lo veremos en Juan. Pero preparó a los discípulos para que siguieran llevando el Evangelio. Y ese Evangelio nos ha llegado a nosotros. Por eso nosotros creemos en el mensaje de los discípulos que dejaron escrito. No vivimos nosotros ni creemos en lo que dicen los hombres, creemos lo que dice la palabra de Dios a través de esos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Porque mire, la Iglesia Católica llegó a decir, y es lo que creen ellos, que es mucho más importante la tradición que la palabra de Dios. Porque en la Iglesia Católica no se enseña la palabra de Dios. Se enseña la tradición. ¿Me entiendes? Yo se lo tengo que dejar claro, porque hay personas que me están escuchando que son católicos. Y yo fui católico, apostólico y romano también. Pero cuando vino la luz, y la luz es Jesucristo, mi vida cambió, mi manera de pensar cambió. Y empecé a creer. Y cuando tú comienzas a creer, vas a tener que dejar cosas, más cosas y muchas cosas. Después dar un aplauso a Jesucristo. Amén. ¿Por qué debía sufrir Jesús? ¿De dónde viene ese sentido del Señor Jesús que debía sufrir mucho? Y yo quiero decirle que cuando la Biblia dice mucho, es mucho. Porque usted puede sufrir, pero no mucho. Pero acá estamos hablando que la Biblia lo deja claramente establecido que debía sufrir y mucho, le dijo a él. ¿Por qué entonces Marcos resalta el Hijo del Hombre? Al usar Marcos y el Señor Jesucristo, esta expresión es una expresión hebraica en referencia al ser humano, a la humanidad de Jesucristo, y esto nos conecta con el libro de Daniel. En el capítulo 7
13 al 28, yo quiero decirle a usted esta mañana, y que le quede bien claro, que Jesús, el Hijo de Dios, era 100% hombre. Y cuando usted comienza a leer los evangelios, usted va a ver que, como dice la Escritura, después veremos ahí en Lucas, que dice que el niño crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Porque después vamos a ver en Lucas que él toma pequeños detalles que son muy importantes, y aún Lucas es el único que habla de la niñez de Jesús. Porque Marco, como ser al público o a los que Marco le estaba escribiendo, no era tan importante la genealogía como era para Mateo. ¿Me entienden? Por eso Marco va directamente al grano, como decimos. Y acá hace referencia a Jesús y nos remite a Daniel, capítulo 7. Y en este tiempo de las profecías, porque estamos verdaderamente en los últimos tiempos, porque se han cumplido miles de profecías, pero hay otras que tienen que cumplirse también. Entonces vemos acá que dice, Daniel escribe en este capítulo 7, verso 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Aquí está la expresión hijo de hombre. ¿Lo entiende ahora? Por eso Marco hace referencia, porque Jesús hizo referencia al Hijo del Hombre. Después vamos a ver por qué. Que vino hasta el anciano de día. Cuando hablamos del anciano de día estamos hablando de Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Estamos hablando del reino de Jesucristo como Rey. Amén. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, y el medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. El reino de Cristo es eterno y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras, y hollaba con sus pies, a las obras, hollaba con sus pies, las pisaba. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo a este cuerno, cuando hablamos de cuerno estamos hablando de poder. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Estamos hablando del anticristo, para que a usted le quede claro. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y escuche, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto tiene que ver con la semana, los 70, las semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel, la que falta, la 69 más una semana. Tiempo, dice, hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez. ¿Y usted sabe quién es el juez? ¿Quién es el juez? Dios, el Eterno. Y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, para nunca más. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, está hablando acá en la tierra, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Qué importante es guardar el asunto en el corazón cuando Dios le habla a usted. Acá vemos que Jesús adoptó este título, hijo de hombre, hijo del hombre, pero él modificó su rol según Daniel. Porque según Daniel está hablando de que todas las naciones le servirían. Pero según Jesús, él había venido no para ser servido, sino para servir. Y lo vemos ahí en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús explicó la visión de Daniel. Porque esta visión de Daniel se aplica a la segunda venida de Cristo acá a la tierra. Le digo más, Él ya vino y dio su vida en la cruz y sirvió. Pero falta la segunda venida. Hay una venida que Él viene en las nubes, pero no a la tierra, que es lo que ya le he hablado a la iglesia, lo cual se llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vemos acá que esta segunda venida de Cristo, y Jesús le dijo a los judíos, y cuando Jesús les dijo, ellos dijeron que Jesús era una blasfemia. Pero la única blasfemia para los judíos, para ellos, fue no reconocer a quien tenían delante de ellos, tenían al Mesías. Aquel que ellos estaban durante tantos siglos habían estado esperando. Entonces vemos que Jesús hizo lo que ninguna persona ha hecho. Fue que fusionó, juntó las imágenes que estaban allí en el Antiguo Testamento y lo unió con el siervo de Isaías, el siervo que sufre, el Hijo del Hombre de Daniel que reina. ¿Me entiende o no me entiende? Porque ahí en Isaías 53, 1 al 12, y lo vamos a leer de la TLA, vemos que el siervo de Isaías que sufre y el Hijo del Hombre de Daniel que reina, está todo fusionado en la persona de Jesucristo. ¿Lo va entendiendo usted o no? Bueno, ahora vamos a ver esa fusión que hace Jesús del libro de Daniel, porque él dijo que miraran en la profecía de Daniel y que entendieran. Y en Isaías 53 dice, Isaías dijo, escuchen, porque acá nos involucra a todos. Nadie ha creído a nuestro mensaje. Nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor, hablando de Jesús, creció como raíz tierna en tierra seca. Le quiero decir que cuando dice creció en raíz tierna en tierra seca,
nos está mostrando que Él no dependía de nada exterior. Porque yo planto una planta, en tierra seca se muere. ¿Me entienden? Pero dice, en tierra seca, dice, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Y acá entramos nosotros, miren lo que dice, todo lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Me gusta esta versión porque dice todo, y es verdad. ¿Cuánto hemos despreciado a Jesús hasta que Él se ha revelado a nuestra vida? ¿Cuánto no hemos querido ni escuchar de Jesús? Y no lo hemos tenido en cuenta. Ahora hoy no se lo tiene en cuenta para nada. Y dice, a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a su herida recibimos la paz y fuimos sanados. Y a ver qué me dice usted de esto. Todos andábamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer sobre su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando le cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, escuchen, no lo trataron con justicia, porque no ha habido ningún juicio que sea tan rápido, de la noche a la mañana. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, y escuche, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, hablando de Jesús, Él tendrá una vida muy larga y llegará a ver su descendiente y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Pues cargó con los pecados de muchos para que fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios lo premiará con poder y con gran honor. Esto es lo que estaba profetizando Isaías 500 años antes de que sucediera. Y verdaderamente vemos que Jesús primeramente debe llevar nuestros pecados, porque para eso Él vino, y después entrar en su gloria. Y ahí en Colosenses, capítulo 2, 13 al 14, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosa, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y segunda de Corintios, el apóstol Pablo te dice a la iglesia de Corintios: así que somos embajadores
el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios porque no tienen ninguna excusa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe, hermano? El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El mensaje de Jesús, cuando comenzó su ministerio, es el mismo mensaje que tenía Juan, el Bautista. Arrepentidos, arrepentidos. Porque el Evangelio de Cristo consta de dos declaraciones. Primeramente, un llamado, una declaración, y segundo, un llamado. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él había venido y dijo cuando comienza el Evangelio de Marcos, dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. No dijo el reino de Dios ha venido. Se acercó porque el reino de Dios vendrá. Me gusta la escritura porque nos deja claro muchas cosas. Porque uno dice, si el reino de Cristo vino, como no hay. Porque eso es lo que dijo Daniel, que todos le servirían, todavía no se ha hecho. Pero el reino de Dios se acercó. Y sabe, según Daniel, este reino se caracterizaría por justicia y paz y se extendería a todo el mundo existente. Y consistía de una nueva creación, de una nueva vida, que hoy nosotros, aquellos que creemos en Cristo, tenemos. Y aquellos que no lo tienen a Cristo la pueden tener. ¿De qué manera? Hoy todavía pueden entrar a ese reino. ¿De qué manera? Arrepintiéndose de sus pecados y creyendo que Jesús es el Rey. Creyendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo puedo entrar a ese reino. Porque como le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es creer que Jesús es el Cordero, es el siervo sufriente de Isaías, pero que también Jesús es el Rey que reinará eternamente y para siempre de Daniel. Y que todos los pueblos y naciones le servirían. Y yo te pregunto esta mañana, ¿le has entregado tu corazón a Cristo? ¿Le has entregado tu vida a Jesús? ¿Has hecho un compromiso con Él? ¿Lo has reconocido como el único hombre justo que fue condenado siendo justo? ¿Para qué? Para que nosotros los injustos podamos ser salvos por medio de Él. No es por tus obras, no es por tus ofrendas, no es por lo que usted haga con lo que haga. Porque si sería eso, Él no hubiese necesitado venir. Él vino para poner su vida, y como dice la palabra, en rescate por muchos. Yo espero que todos aquellos que están escuchando sean uno de esos muchos. Y que le entreguen su vida a Jesucristo. Que se arrepientan. El requisito es arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, la Biblia lo deja claro, no hay perdón de pecados. Mire, usted puede haber sido, y es lo peor que puede haber, pero para eso vino Cristo. Vino por los peores, vino por los medianos, y vino por aquellos, entre comillas, santitos. Pero ninguno de ellos, haciéndose los santitos, pueden conseguir una salvación tan grande. Por eso yo le invito esta mañana que haga una reflexión, que se pregunte
como dijo mi esposa hace unos domingos atrás, que ella se arrepentía de haber perdido tanto tiempo. Y hermano y amigo, ¿usted no cree que ha perdido tanto tiempo sin entregarse y rendirse a Jesucristo? Porque cuando usted se rinde a Jesucristo, se está rindiendo a Dios. Porque nosotros no hemos sido salvados por obra ni vamos a ser por obras, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como dice el apóstol Pedro, como un cordero sin mancha, no como oro ni con plata, sino con la sangre preciosa. Y la palabra preciosa significa de gran valor, porque la sangre de Jesús es la única que borra mi pasado, que perdona multitud de pecados y que me hace santo a los ojos del Padre. Y cuando Él me ve a mí, Jorge Donda, ve a su Hijo en mí, entonces dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. A Él oí y yo lo he oído y lo amo y lo quiero y le he rendido mi vida en estos últimos, no sé si 40 años, pero ya ahora lo hago cada día. Porque cuando más lo conozco, más quiero de Él. Cuando más me cuentan la historia de este hombre, Jesús, que siendo Dios vino a este mundo a buscar a los perdidos, de los cuales, como dijo Pablo, yo soy el pecador primero. Y me extendió la mano y me perdonó. Por la fe, por la confianza. Y hoy tengo un solo hombre a quien amo, a Jesús. Y tengo un solo Dios a quien sirvo, a mi Señor Jesucristo, aquel que me amó y me lavó y me perdonó de todos mis pecados. Por eso esta mañana le hago la invitación. Si usted está afuera, entre al reino creyendo en Jesús. Porque Él es el único Rey eterno. Y ese reino en el cual Él ya reina, porque Él siempre reinó, pero reinará sobre esta tierra. Y todas las naciones le servirán. Y como dijo Pablo, delante de Él se doblará toda rodilla, de aquellos que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y reconocerán que Jesucristo es el Señor, y esto es para la gloria de Dios. Por eso mi invitación esta mañana: no demore más, corra a los pies de Jesús, dígale: Señor, yo creo en ti, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Y te pido perdón en el nombre de tu amado Jesús. Y Padre, no es que no merezca, sino te pido perdón por los méritos de tu Hijo Jesús, en quien esta mañana creo y a quien confieso con mi boca, porque no he creído en mi corazón. Como dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero es con la boca que uno confiesa para salvación. En el único Salvador del mundo, llamado Jesucristo. Aleluya.
Si Él no merece toda la alabanza y toda la gloria. Porque hemos cantado muchas veces en estos días, merecedor de alabanza. Y lo dice el escritor de esta canción. Un sacrificio tan alto, tan grande, no puede ser pasado por alto. Y dice 3 veces, le digo, Santo, aunque me
digan que estoy loco. A ver, Brenda. Aleluya. Él es el ciego sufriente. Pero también es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya. Cantimos su linaje. Por los siglos de Jesús. Escuche. Mi ángel no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio no grande, no puede pasar por alto, Él no puede ser pasado, aunque digan esto no, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Debe ser el Dios Santo, aunque digan que soy yo. Aleluya. El Señor. Siendo yo pecador, escatimos su linaje. Aleluya.